quiero pedirte el favor que busques Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a procurar avanzar en estos versículos y esperamos que el tiempo nos brinde esa oportunidad, si no podremos continuar el próximo servicio. Dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Continuamos con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Tuvimos la oportunidad de ver anteriormente, de los versículos 10 al 12, que nosotros debemos enfocarnos en vivir de acuerdo a la palabra si realmente amamos la vida y queremos disfrutar de ella. El Señor quiere que entendamos que debemos amar la vida. Y debemos amar la vida porque el Señor ama la vida. Y la vida aquí en la tierra requiere de nuestra responsabilidad. No es simplemente buenos días, que nos permita una vida tranquila y llena de bendiciones y nada más. Nosotros tenemos que cumplir también con compromisos y responsabilidades. Y una muestra ante el Señor de que nosotros amamos la vida es que somos obedientes a su palabra, somos obedientes a sus principios y queremos vivir en obediencia a todo aquello que Él determina y establece. Así que yo no puedo disfrutar de la vida y amar la vida si estoy fuera de la voluntad del Señor. Es importante entender eso. Teniendo eso como contexto, en el versículo 12, Pedro también nos hace referencia a que debemos tener entendimiento que esa imagen que da Pedro de los ojos y los oídos de Dios para recordarnos que Dios sabe absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que no hacemos, todo lo que no pensamos. Él conoce todo sobre nosotros. Ese ejercicio de esa omnisciencia nos recuerda que cuando estemos sufriendo, ese sufrimiento que estamos viviendo está plenamente identificado delante del Señor. Nosotros cuando sufrimos, sentimos como que Dios no tiene ni idea de lo que estamos pasando. Una queja natural de nosotros cuando sufrimos es: Señor, bueno, ¿qué pasa? Parece que no ves, parece que no oyes porque no estás haciendo nada. Entonces, ese versículo 12, que nos va a empujar hacia los versículos que vamos a ver del 13 al 17, tiene que estar muy claro para nosotros. Todo lo que ocurre en la tierra y todo lo que ocurre en la vida de un creyente es conocido por Dios. Dios lo ve y Dios sabe perfectamente, en su perfecta sabiduría, las razones y los motivos por los cuales nosotros podemos llegar a sufrir o estemos sufriendo en este momento, en el pasado o en el futuro. Cuando se trata de sufrimiento, Dios escucha y responde a nuestro clamor. Sin embargo, dice ese versículo 12, que Dios se opone totalmente a aquellos que nos siguen a la justicia. Entonces, con esto en mente, nosotros debemos cobrar ánimo en medio de la persecución. No sabemos qué tipo de sufrimientos podrían estar viviendo los cristianos en este tiempo, pero sí podemos tener claridad en los sufrimientos que estemos viviendo hoy en día como cristianos, es decir, como creyentes. No estoy hablando de los sufrimientos que nosotros tenemos que experimentar a causa de nuestras decisiones, a causa de la rebeldía, a causa de la negligencia y a causa de hacer lo que nos place o nos dé la gana realmente. Estoy hablando del sufrimiento
que nosotros experimentamos a causa de seguir a Cristo, a causa de obedecer a Cristo y a causa de vivir para Cristo. No debe preocuparnos lo que pueda ocurrirnos o las situaciones que puedan venir en nuestra contra si estamos viviendo por causa de Cristo. No debe preocuparnos lo que pueda ocurrir contra nosotros si tenemos claridad respecto a cómo obra Dios a favor de aquellos que le sirven y viven para hacer lo correcto. Estos versículos tratan el tema de la gracia de Dios en medio del sufrimiento. El título de la enseñanza es Estar firmes por Cristo. Estar firmes por Cristo. Dentro de ese escenario de la gracia de Dios en medio del sufrimiento, el mensaje de Pedro es que estemos firmes por Cristo. Aún en medio de las dificultades y los problemas, debemos estar firmes por Cristo. Es más, es cuando más firmes debemos estar. Quiero compartir unas ideas que están en cada uno de los versículos. En el versículo 13 hay una primera idea que he titulado Preocupados por hacer el bien. Debemos estar firmes por Cristo y para ello debemos estar preocupados por hacer el bien. Una muestra de que estamos firmes en Cristo o por Cristo es que nos preocupamos por hacer el bien. En el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces es importante ver el conjunto de palabras. En el versículo 12, el Señor ya nos había dicho que Él nos ve y Él oye nuestro clamor, pero también ve a aquellos que hacen el mal. Así que esa pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El Señor la responde con una respuesta sencilla: nadie. Así de sencillo. Nadie podrá hacernos daño si nosotros seguimos el bien. Pensemos en lo siguiente. El daño más grande que podría hacernos una persona es quitarnos la vida. Pero ese daño que nos hace esa persona al quitarnos la vida nos lleva hasta la presencia del Señor, a la eternidad, a la gloria eterna, al paraíso, a la presencia de Dios. Así que realmente no nos está haciendo un daño, nos está haciendo es el mayor bien. Igual recordemos que la voluntad de Dios prima sobre todo y nosotros moriremos el día que nos toque morirnos, por las razones que sean, no antes ni después. Nadie tiene poder para quitarnos la vida sino solamente el Señor. Todos los daños que pueda hacernos un ser humano aquí en la tierra no se comparan con el daño mayor que es la condenación eterna. Así que si yo no tengo a Cristo en mi corazón, sí debería preocuparme el daño que me pueda ocasionar alguien, hablando en términos de quitarme la vida, porque me llevaría al infierno. Y Pedro nos está haciendo un énfasis en eso. Recuerda que Dios ve y Dios escucha, pero también Dios abomina al que vive en la injusticia. Así que si tú estás haciendo el bien, vives para el bien, te portas bien y te comportas delante de Dios bien, no debes tener temor por quien pueda hacerte daño. Así que mi preocupación fundamental no es que me pueda hacer daño el hombre, no es que me puedan hacer daño las instituciones, no es que me pueda hacer daño un virus, no es que me pueda hacer daño andar sin tapabocas. La preocupación mayor que debe tener todo creyente es hacer el bien. A mí me debe preocupar estar haciendo el mal. A mí me debe preocupar no estar haciendo el bien. Claro, todos tenemos enormes preocupaciones. Estamos preocupados por la vida, por la vejez, por la juventud, por la figura, por la plata, por el dinero, por el trabajo, por los estudios, por la novia, por el novio, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los nietos, por una cantidad y cantidad de cosas. Pero realmente la mayor preocupación que nosotros debemos tener a la luz de esta pregunta es hacer el bien, si estoy haciendo el bien. Entonces repito nuevamente, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta a esta pregunta es nadie. Nosotros podemos recibir daño en el cuerpo, pero no en el alma. Nadie puede tocar nuestra parte espiritual. Nadie puede tener dominio sobre aquello que solamente le pertenece al Señor. Así que nadie me podrá hacer daño si yo sigo el bien.
pero esa pregunta está condicionada a seguir el bien. Así que haría otra pregunta para todos nosotros. ¿Estamos haciendo el bien? ¿Estamos siguiendo el bien? ¿Nos estamos comportando bien? Claro, muchos de nosotros diríamos, bueno, no todo el tiempo, o a raticos, o bueno, sí. Quiero animarte en este momento a que no pienses en el prójimo. Normalmente, cuando hablamos de quién se porta mal, nosotros no pensamos en nosotros, pensamos en los demás. Empezamos a mirar al esposo, empezamos a mirar al hijo, empezamos a mirar a la esposa, a la mamá, al papá, al vecino, al primo, al amigo, pero no nos miramos a nosotros. Esto es una pregunta personal. El mundo está lleno de maldad. Entonces normalmente nos excusamos en que mi esposo pecó, mi esposa pecó, mi vecino pecó, el pastor pecó, el amigo pecó, el apóstol pecó. Entonces eso me justifica en cuanto a no portarme bien. No, tenemos que enfocarnos en nosotros. Daremos cuentas al Señor por nuestras vidas. La pregunta es para ti. ¿Tú estás siguiendo el bien? ¿Te estás esforzando por vivir bien para el Señor? ¿Haces cosas buenas, alineadas con la palabra del Señor? Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, si yo no estoy siguiendo el bien, posiblemente sí debo preocuparme de quién me haga daño y de las consecuencias por no hacer el bien. Cuando yo no sigo el bien, sí vivo preocupado, vivo angustiado, vivo estresado. No podemos creer o pensar ignorantemente que haciendo el mal, que no siguiendo el bien, pues la vida vaya a ser color de rosa y felicidad y tranquilidad y paz. Si tú y yo, por supuesto, nos enfocamos en hacer el bien como individuos, en hacer el bien para obediencia y gloria del Señor, no tendríamos que preocuparnos de nada. El Salmo 112, versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Miren que aquí el Salmo, haciendo referencia a aquel que deposita su confianza en el Señor y vive para el Señor, no está diciendo que no va a recibir malas noticias. Está diciendo es que cuando lleguen las malas noticias no va a tener temor. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Y cuando hablamos de un corazón firme, no hace referencia solamente a que descansa en su confianza en Jehová, sino que él sabe que vive en obediencia para el Señor, y como vive en obediencia para el Señor, confía en la justicia del Señor. Por eso su corazón está firme. El texto no está haciendo referencia de que el ser creyente implica que no vaya a haber problemas, que no vaya a haber dificultades. Estamos en el mundo, y mientras estemos en el mundo va a haber días difíciles, va a haber problemas. El Señor no cogió a todos los creyentes y se los llevó a Marte mientras pasa el COVID en la tierra. No, los creyentes también estamos viviendo la recesión económica, el andar en tapabocas, los problemas igual. Pero nosotros no somos dominados por la preocupación, porque nosotros vivimos para glorificar al Señor. Cuando nosotros vivimos en confianza al Señor, no tendremos temor de las malas noticias y estaremos firmes en el Señor. ¿Qué puede ser una mala noticia? Bueno, cada uno sabe en qué contexto o qué asunto le preocupa más. Hoy te pueden dar una noticia de que tienes cáncer y que te quedan 3 meses de vida. Si tú tienes entendimiento de Cristo y sabes que vives para Cristo en obediencia, haciendo el bien, no vas a sentir temor, no vas a sentir preocupación que te domine. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido cuidar de sus hijos en la eternidad, en una gloria permanente de paz y de bienestar. Proverbios 3:24 dice, Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hermanos, el dormir es algo fundamental para el cuerpo. Nosotros somos una máquina muy bien diseñada, pero es una máquina que se está desgastando y que necesita reponerse.
Y no hay nada más delicioso que dormir. Dormir bien, sobre todo. ¿Para qué? Para descansar y recuperar energía. Y muchos de nosotros, ahora, antes, después o durante mucho tiempo, no hemos podido dormir simplemente porque las consecuencias de nuestras malas acciones nos roban el sueño. Aquí no está hablando de insomnio porque me desvelé, o está hablando de insomnio porque los vecinos están haciendo fiesta y me desvelaron. En el sentido del texto de Proverbios, es aquella persona que vive para el Señor, en obediencia al Señor, descansa en el Señor, se esfuerza por glorificar al Padre con su vida. Es una persona que cuando se acueste no va a tener temor. ¿Cuáles serían las razones por las cuales deberíamos sentir temor en la noche? No es porque haya una rata por ahí en la cocina o porque escuchamos movimientos en las tejas. No está hablando de ese temor que podríamos sentir de una manera muy puntual. Está hablando de la paz natural que hay en nuestro corazón a causa de saber que estamos obrando bien y que el Señor bendice a aquellos que obran correctamente. Esta persona en Proverbios dice que se acostará y su sueño será grato. Aplicándolo a la pregunta que hace Pedro, hermanos, si tú estás siguiendo el bien, tú te puedes acostar tranquilo y tu sueño será grato. Lo que te debe robar el sueño es saber que estás en pecado. Lo vuelvo a repetir. Lo que te debe robar el sueño y quitar el sueño y lo que te debe generar insomnio es saber que estás pecando contra el Señor y que la paga del pecado es muerte. En ese texto, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien. Pero debe ser una preocupación de nosotros hacer el bien. Si no nos preocupa hacer el bien, posiblemente, hermanos, viviremos con temor de las malas noticias, viviremos con temor aun cuando nos acostemos y no habrá sosiego ni descanso para nuestras almas. Estar firmes por Cristo también implica el entendimiento de que somos bienaventurados al hacer el bien. Somos bienaventurados al hacer el bien. El versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miremos estas palabras. Dice el Señor que vamos a padecer. A nadie le parece chévere, bueno, que el Señor diga que me debo sentir muy feliz en esa definición de bienaventurado por padecer. A nadie le gusta padecer. Pero el Señor está dejando claro que va a haber padecimientos. Nuevamente, el Señor aclara, la vida en la tierra está acompañada de padecimientos a causa del pecado. Pero hay que revisar por qué causas estamos padeciendo. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Entonces, uno puede padecer por hacer el bien y puede padecer por no hacer el bien. Entonces, tenemos que revisarnos a nosotros mismos cuáles son las razones por las cuales hoy estamos sufriendo. Si es por portarme bien o portarme mal. Muchos de nosotros simplemente nos quejamos con Dios, le alegamos al Señor y criticamos al Señor por las cosas que estamos viviendo. El problema es que no reconocemos que es mi culpa, que yo fui el que me metí en ese rollo, en ese problema, en esa dificultad. Un ejemplo sencillo es las deudas, por ejemplo. Hay deudas que podemos tomar y en ocasiones debemos tomarlas por alguna circunstancia. La enseñanza del Señor es que evitemos las deudas. Sin embargo, nosotros nos metemos en deudas por tonterías, por pequeñeces, por vanidad, por querer impresionar a alguien. Compramos cosas que ni usamos. Queremos simplemente sentirnos a la moda. Bueno, una cantidad de cosas, ese es otro tema. Pero posiblemente hoy en día tenemos deudas económicas por razones que no fueron buenas, por motivaciones equivocadas, simplemente por la pecaminosidad de nuestro corazón. Y sin embargo, hoy sufrimos y nos angustiamos y nos quejamos delante del Señor, que qué voy a hacer con las deudas, qué voy a hacer el Señor con las deudas. Tenemos un trabajo, pero de pronto no ofrendamos, no diezmamos, no somos generosos, no cuidamos de la iglesia y vivimos preocupados. O sea, hay todo un escenario en el cual no estamos haciendo las cosas bien
y por eso tal vez vivimos preocupados. Yo tengo que hacerme responsable de mi pecado. No puedo negar mi pecado delante del Señor, delante de los hombres. El pecado tiene consecuencias. Así que si yo padezco hoy persecución, sufrimiento a causa de vivir injustamente, pues no me puedo quejar delante del Señor. Lo que tengo que hacer es arrepentirme, confesar mi pecado y cambiar mi manera de vivir. ¿Cambiar mi manera de vivir a qué? A vivir a causa de la justicia. Así que es portarme bien. Y aunque me porte bien, la Biblia me está diciendo, la palabra del Señor, que va a haber padecimientos. Creo que una de las cosas que más nos cuesta entender como cristianos es que vamos a seguir padeciendo aún a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón y haber depositado nuestra fe en el Señor. Se enseña equivocadamente, una doctrina equivocada, que el cristiano nunca va a sufrir y que pare de sufrir y que nunca va a pasarla mal, porque los cristianos tienen que ser bendecidos, prosperados, en victoria, y entonces eso implica que nunca me voy a enfermar, ni nunca me va a pasar absolutamente nada en mis finanzas, en mis relaciones, en mi familia, en mi trabajo, en mi empleo, en mi colegio, en mi universidad, en mis hijos, en mi esposa. Todo es maravilloso. Yo vivo en un mundo que no sé qué mundo es ese, porque aquí en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. La palabra está diciendo, vas a tener padecimientos, pero si los vas a tener, que sea por hacer el bien. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si lo normal, lo que yo me merezco es que portándome bien, pues todo esté bien, no tenga ningún problema. Hermanos, Cristo no pecó en nada, y ya sabes y recuerdas lo que padeció. Si no lo sabes, te animo a que leas los evangelios. Fue traicionado por sus discípulos, fue entregado por uno de sus discípulos, fue negado por uno de sus discípulos, fue abandonado por sus discípulos, fue golpeado, fue escupido, fue clavado, fue sacrificado, fue menospreciado, fue crucificado al lado de dos ladrones y cargó todo el pecado por nosotros. El hombre, como hombre, Cristo, puro, perfecto, santo, sin mancha, tuvo todos los padecimientos. Y yo, que por ahí de vez en cuando hago algo bueno, quiero vivir una vida sin padecimientos. Debemos estar firmes por Cristo. Y para estar firme por Cristo, yo debo hacer el bien. Aunque eso me traiga padecimientos, yo tengo que hacer el bien, aunque eso me genere padecimientos. Dice, bienaventurados sois, es decir, doblemente feliz. La palabra bienaventurado que se usa aquí en Pedro es la misma que se usa en Mateo 5:10, donde se refieren a las bienaventuranzas. Entonces, leamos Mateo 5:10. Mateo 5:10. Dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, está clarísimo, si tú sufres padecimientos en la tierra por hacer el bien, por seguir a Cristo, eres heredero del reino de los cielos. Así que deberías sentirte feliz. Por eso dice, bienaventurados sois. Hacer el bien y padecer a causa del bien tiene un regalo, tiene una herencia de parte de Dios, y es que heredarás el reino de los cielos, estarás en la presencia de Dios. ¿Eso no te hace feliz? Entonces muchos de nosotros queremos una vida tranquila, sin padecimientos y además ir al cielo, pero portándonos mal. O sea, bien conchudos somos. Hermanos, aquí en la tierra va a haber padecimientos. Hagamos el bien o no hagamos el bien. Pero si hacemos el bien, tenemos la recompensa celestial. Entonces, imagínate este escenario. Aquí en la tierra me porto mal, soy un pecador, hago solamente el mal. Tengo padecimientos como consecuencias de hacer el mal. Y además en la eternidad me voy para el infierno. Eso sí que es una tragedia. Ahora piensa en el escenario. Haces el bien, glorificas a Cristo, hay padecimientos, pero te vas a la gloria eterna. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En 80 años? ¿En 30? ¿En 20? ¿50? Y menciono el tiempo porque es un corto tiempo. La eternidad es para siempre y no terminará. Así que te animo a que más bien padezcamos por causa de la justicia, porque bienaventurados somos. Supongamos que un cristiano sufre persecución a causa de su lealtad al Señor. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Fundamentalmente 3 cosas. Dios predomina sobre el sufrimiento para su propia gloria.
Si yo sufro por causa de Cristo y por ser leal a Cristo, Dios usa ese sufrimiento para su gloria. Así que si tú padeces a causa de Cristo, es para gloria de Cristo. Así que si quieres glorificar a Cristo, tendrás que pasar por padecimientos. Una segunda circunstancia es que Dios emplea el sufrimiento para dar bendición a otros. Dios usa el sufrimiento para bendecirte y para bendecir a otros. Creo que muchas personas que hemos pasado por ciertas circunstancias, Dios nos ha usado para darle consuelo a otros que hasta ahora están empezando a ver esa materia. Dios bendice el sufrimiento para dar bendición a otros. Y en tercera instancia, Dios bendice a quienes sufren en su nombre. Así que si yo padezco, soy bendecido, no solamente por el padecimiento, sino porque posteriormente vendrán mayores bendiciones. Dios siempre bendice a quienes sufren en su nombre. Jamás el Señor avergonzará a aquellos que padecen en su nombre. Y si no es en la tierra, será en la gloria cuando Dios le dé una corona de justicia. Ese debe ser nuestro anhelo. Dice el versículo, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esa palabra amedrentéis es como que nos da sentirnos cobardes, ¿sí? Como que perdemos la fuerza y echamos para atrás. Y dice por temor de ellos, es decir, de aquellos que nos hacen padecer. Y esa palabra no os conturbéis significa alterar. Conturbéis, creo que todos estamos aprendiendo hoy una nueva palabra. No os conturbéis. Conturbéis significa alterar. Sí, para que se burle, si hay alguien que está en la casa alterado, dígale, ¿está conturbado? No os conturbéis, alterar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Si estás padeciendo por hacer el bien, siéntete bienaventurado. Y no permitas que el temor, que el miedo te altere. Es decir, debes estar tranquilo. Aunque haya padecimientos por hacer el bien, debes mantener la confianza, la tranquilidad y la esperanza en el Señor. Hermanos, han sido tiempos muy difíciles, los seguimos viviendo. Estamos esperando todavía una vacuna o que el COVID desaparezca. Muchas personas ven las estadísticas todos los días, que cuántos se murieron, que cuántos se sanaron, para saber si salen o no salen. Hermanos, no dejemos que nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente se aflijan a causa de lo que ocurre en el mundo. Nosotros no estamos llamados a estar amedrentados, es decir, temerosos, ni a estar alterados. Nosotros estamos llamados a descansar en el Señor, confiar en el Señor, depositar nuestra fe en el Señor y seguir haciendo el bien. En el versículo 3 es un poco más extenso, espero tener el tiempo para verlo. Es preparados para defender la verdad. Debemos estar firmes por Cristo y eso implica estar preparados para defender la verdad. El versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que ocurre en el mundo, nosotros debemos estar firmes por Cristo y debemos estar preparados para defender la verdad. Esta preparación tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con comprensión, tiene que ver con estudio. Yo no puedo defender la verdad de Cristo por ósmosis. Muchas personas simplemente esperan ir a la iglesia y que sientan un corrientazo y que el Espíritu Santo les tome notas en el cerebro para que yo no tenga que tomarlas en el papel. Para mí es muy triste cuando como pastor veo que las personas ni siquiera toman notas. Yo les insisto en que toman notas aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo personalmente tengo una mente supremamente frágil en cuanto a la memorización. Yo tengo que estar repasando y repasando y repasando y repasando y aún así se me olvidan las cosas. Sé que eso es incómodo para muchos, especialmente para los que viven conmigo, pero es un asunto que tengo que seguir trabajando y que no es a propósito. Entonces, para mí lo mejor es tomar notas. Por eso cuando tengo mi Biblia viejita rayada, me siento tranquilo porque ahí están todas mis notas. Cuando tengo una Biblia nueva,
que tengo que empezar a rayar y nuevamente a tomar notas me siento más inseguro porque es como si nunca hubiera leído la Biblia. Lo que quiero ilustrar, hermanos, es que para que nosotros defendamos la fe del Señor tenemos que estudiar la preciosa palabra del Señor, ser intencionales en ello. Posiblemente tú ahorita estás escuchando esta predicación y nunca más la vas a escuchar. Lo bueno de tenerla acá es que la tienes grabada y la puedes repasar y repasar y repasar y repasar. Pero seguramente la ves una vez y nunca más. Y 2 días después ya no sabes nada de Primera de Pedro 3, del 13 al 17. Si no estudias, si no revisas tus apuntes, si no vuelves a la palabra, si no te preparas, no podrás dar defensa. Así que debemos prepararnos para defender la verdad. Pedro está citando a Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Cuando dice en el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa expresión de santificad al Señor en vuestros corazones, ¿qué quiere decir? Santificar a Cristo como el Señor significa entregarle todo y vivir solo para agradarle a Él y glorificarle a Él. Entonces nuevamente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Yo estoy viviendo para agradar al Señor y glorificar al Señor y le estoy entregando todo al Señor? Si yo no estoy haciendo eso, yo no estoy santificando al Señor en mi corazón. ¿Quién debe gobernar mi corazón? ¿Quién debe ser lo más importante en mi corazón? ¿Para quién debo vivir en mi corazón? Para el Señor. Yo sé que aquí está el hijo, la esposa, el esposo, los papás, el nieto, el carro, el perro, el gato, el colegio, el celular. Aquí hay un montón de cosas rondando y a ver quién se sienta en el trono. Pues santificad a Dios el Señor en vuestros corazones significa poner a Cristo como lo más importante en mi corazón. Si Cristo es lo más importante en mi corazón, yo voy a esforzarme por vivir en santidad. Y vivir en santidad significa, en palabras sencillas, portarme bien, que ha sido el tema que hemos venido desarrollando. Y tengo que estar firme, ¿por quién? Por Cristo. Yo tengo que vivir en santidad por Cristo, no por lo que digan los demás. Miren, hermanos, siempre a lo largo de la vida vamos a hacer 1 o 10 o 1000 veces cosas que van a generar que las personas hablen mal de nosotros por nuestra condición de pecado. Por supuesto, como creyentes, eso de miles debe bajar a cientos y de cientos a decenas y decenas a unidades. Es nuestro desarrollo como creyentes. Pero no debemos vivir solamente para agradar a los hombres, debemos vivir para agradar al Señor. Y si Él es la prioridad, vamos a estar firmes y vamos a santificarlo, pero debemos hacerlo en nuestro corazón. Y una manera de poder mirar ese escenario es entendiendo lo que pasaba en ese contexto de Isaías. El escenario de la cita de Isaías tiene que ver con el rey Acaz. Él era el rey de Judá y él debía enfrentar una crisis inminente debido a una invasión del ejército asirio. Los reyes de Israel y de Asiria sabían que querían hacer una alianza, pero Acaz se rehusó, así que Israel y Asiria amenazaron con invadir a Judá. Detrás de bastidores, Acaz pensó en hacer una alianza con Asiria, y el profeta Isaías le dijo: oye, hermano, cuidado, no esté haciendo alianzas con impíos, y le instaba a que confiara en Dios para la liberación. Ese es el escenario de lo que está haciendo Pedro. Pedro está mencionando a Isaías. Entonces, como creyentes, hermanos, nosotros vamos a enfrentar crisis y nos vemos tentados en esos momentos de crisis a ceder a nuestros temores y tomar decisiones equivocadas. Pero si santificamos a Cristo como en nuestros corazones y lo santificamos como nuestro Señor, nunca tendremos temor por lo que puedan hacer los hombres o las circunstancias. Entonces, lo que Pedro está hablando del escenario de acá es: cuando tengas que enfrentar situaciones difíciles, problemas y adversidades, no sientas temor de lo que puedan hacerte las personas, de lo que puedan hacer los hombres. Mantén tu corazón santo, entregado a Cristo, y haz lo bueno, haz lo correcto, haz lo que agrada al Señor.
De esa manera también estás defendiendo la verdad. Yo no puedo defender la verdad con mi boca solamente cuando defiendo la palabra del Señor con grandes conocimientos teológicos, pero con mi vida nunca dependo del Señor. Yo debo defender la verdad viviendo de acuerdo con la verdad, siendo congruente con ella. Tranquilos, hermanos. Dios no nos pide perfección, Él sabe que vamos a fallar, pero levántate, pide perdón, santifícate, arrepiéntete y sigue para adelante. Ninguno de nosotros podría caminar con la frente en alto a causa del pecado. Nadie, absolutamente nadie. Pero si tú has confesado tu pecado y te estás esforzando por vivir en santidad, debes sentirte orgulloso del respaldo de Cristo obrando en tu vida. Es importante que entendamos, hermano, que el daño más grande que podemos hacernos a nosotros mismos es dejar de confiar en Dios. El daño más grande que yo me hago a mí mismo es dejar de confiar en Dios y ponerme a tomar decisiones fuera de su voluntad. Cuando yo tomo decisiones fuera de la voluntad del Señor, el perjudicado soy yo. Así que santificar a Dios, el Señor, en nuestro corazón implica confiar en Él. Luego dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es la razón de la esperanza que hay en vosotros? El entendimiento de que somos salvos por medio del sacrificio de Cristo, que Cristo perdonó nuestros pecados, es decir, toda nuestra salvación. Cuando a ti te hablen, tú debes tener muy claro, te pregunten por Cristo, debes tener muy claro si eres salvo, los atributos de Cristo, el sacrificio de Cristo. Aquí no estoy hablando simplemente de que me pregunten por los dinosaurios, por los ovnis, por los homosexuales, por los alienígenas, por el infierno, por esos temas que uno dice, uy, espera un momentico, no me vaya a preguntar de eso porque no sé si está en la Biblia. No, estamos hablando de en quién depositaste tu esperanza. Es terrible que ni siquiera puedas defender a Cristo en lo más básico y fundamental, y es que Él se hizo hombre, que Él perdonó tus pecados, que fue a la cruz y que eres salvo. Hablando en términos aún más pequeños, si tú no tienes seguridad de salvación, pues ¿qué vas a defender? O sea, no puedes ponerte a hablar del Big Bang si no has recibido a Cristo en tu corazón. Muchos cristianos se les salen las pupilas de los ojos cuando tienen a un ateo enfrente y quieren así como, bueno, a ver, venga a ver, ¿cómo es la cosa aquí, señor ateo? Pero ellos no tienen seguridad de salvación. Yo no puedo defender la palabra si ni siquiera tengo clara la esperanza que hay en mí, que es Cristo. Por esa razón es que hay que discipularse, por esa razón es que hay que congregarse, por esa razón es que hay que leer la palabra y estudiar la palabra todos los días de nuestra vida, para tener ese conocimiento y entendimiento. Hay una palabra que es apología. La palabra apología viene de la raíz griega que se traduce como defensa. Apología viene de la raíz griega defensa, que se refiere fundamentalmente a la defensa que se hace en una corte. Sé que todos hemos visto películas, seguramente los abogados saben más de eso, los jueces, fiscales, pero cuando uno ve las películas de todo un jurado y un fiscal y un abogado defensor, pues toda la trama está en quién argumenta, en quién muestra los hechos y en quién saca la verdad y quién gana. Aquí no se trata de quién gana, se trata de que tú defiendas correctamente al Señor. La palabra apologética, que viene ahí de apología, es una rama de la teología que se especializa en la defensa de la fe. En ese ejercicio de la apologética, ahí sí ya surgen esas preguntas, que el dinosaurio, que el ovni, que el aborto, que los gigantes, y si existieron o no existieron, que quién se casó entonces con Caín, si pues solo estaba Adán, Eva y Caín, entonces ¿de dónde salió la muchacha? Esas cosas así que son más especializadas y que muchos se especializan justamente en buscar dónde hay errores en la palabra para desvirtuar a Cristo. Dios no está pidiendo que seas un apologeta, sino que uses
tu vida, tu testimonio, tu manera de vivir para dar testimonio de la verdad. Por supuesto, también vas a tener que hablar porque dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Yo no puedo presentar defensa del Evangelio si mi vida es una vida de injusticia. Si estoy haciendo el mal, si estoy viviendo en el mal, si parezco más un inconverso que un creyente, no puedo defender la verdad. Lo primero que tengo que hacer para defender la verdad es vivir haciendo el bien. Segundo, debo defenderlo con mansedumbre y reverencia, es decir, tranquilo. Yo no tengo por qué estar avergonzando a las personas. Las crisis son oportunidades para dar testimonio de Cristo y si el creyente se comporta con fe y esperanza, glorificará a Cristo. Es decir, que yo puedo defender mi fe en medio del ejemplo que le doy a otros respecto a cómo respondo a las circunstancias. Esa es una manera de defender mi fe de una manera mansa, o sea, tranquilo. Ni siquiera estoy hablando con los demás, sino que ellos simplemente ven mi comportamiento en medio de las circunstancias difíciles. Cuando alguien me quiere confrontar en una discusión teológica o argumentativa, yo tengo que estar tranquilo. Porque es que si me voy a remangar los puños, pues para ver quién va a ganar eso no es lo que el Señor quiere. El Señor Jesucristo nunca se despelucó ni se ofendió porque querían avergonzarlo. Él simplemente siempre respondía con la palabra. Entonces quiero reiterarte, hermano. Si tú tienes conocimiento de la palabra y entendimiento de Cristo, vas a estar tranquilo. Dios no quiere que defendamos la palabra a los golpes, a los gritos, esas personas que suben en las redes, una discusión de, mejor dicho, de 15 líneas o 15 párrafos y empieza, él responde y el otro responde y es que nosotros los cristianos y es que el Señor y a ver quién sabe más y quién demuestra más. Eso es una vergüenza. Nosotros no podemos avergonzar al Señor tratando de defender al Señor, pero con nuestros emocionalismos y nuestras inseguridades. Vive una vida santa, da testimonio de Cristo, estudia la palabra y mantente tranquilo. El control de emociones también es una muestra de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y es una defensa apropiada de nuestra esperanza. De otra manera, hermano, si yo tengo la esperanza, tengo a Cristo en mi corazón, pero soy todo loco en mis emociones, pues eso no tiene congruencia. El Evangelio es sanidad de emociones. Moisés era manso, Jesús era manso, pero nosotros creemos que ser manso es ser menso. Eso es una cosa totalmente diferente. Y dice, y reverencia ante todo el que os demande. Reverencia es respetando a la persona que nos está demandando razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, cuando hablamos de razón, debemos entender que la mejor manera de afectar la razón de las personas, es decir, su lógica, es el testimonio. El testimonio debe darse con mansedumbre y no con arrogancia. Nosotros somos testigos de Cristo, no fiscales acusadores. Debemos estar seguros de que nuestras vidas respaldan nuestra defensa. El propósito del cristiano no es ganar discusiones, sino almas. El propósito del cristiano no es ganar discusiones, sino almas. Así que si vas a hablar, debes hacerlo con respeto, con entendimiento, con conocimiento, pero sobre todo respaldándolo con tu vida, con tu manera de ser. Tal vez encuentras una persona que te quiere provocar, te sacas de casillas, gritas, levantas las manos, insultas, pataleas, eres grosero y ¿quién ganó? La otra persona. Realmente Satanás es el que gana. Las personas deben ver que defendemos la fe y la esperanza con sabiduría, con entendimiento, con testimonio. Y posiblemente, hermanos, si lo haces de esa manera, una persona reciba a Cristo en ese momento simplemente porque seguiste esos pasos o esas normas. Recordemos que debemos defender con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y termino. Cuando dice razón, pues está haciendo referencia a la mente, al entendimiento. Quiero que tengas claro esto, querido hermano que me estás escuchando. Nosotros creemos por fe y la fe sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no creemos en un Dios simplemente lógico y racional en todos sus aspectos. Nuestra razón está explicada en la palabra perfectamente y hay muchas evidencias de Cristo, históricas, de la naturaleza, de la creación, nuestros testimonios, bueno, una cantidad de cosas. Pero siempre habrá un margen
de no entendimiento, porque el día que el cerebro humano entienda perfectamente a Dios, pues Dios deja de ser Dios. Recuerda que eres un ser limitado, con una cabeza, bueno, cabezones de pronto somos, pero nuestro cerebro, que está diseñado de una manera maravillosa por el Señor, es más, nuestro cerebro es una muestra de que somos diseñados de una manera inteligente, no por casualidad. El punto es, hermanos, hay personas que no van a entender finalmente, porque no van a tener el entendimiento para hacerlo, y no van a tener el conocimiento para hacerlo, y no van a tener la comprensión para eso. Y recuerda que el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento de la palabra. Queridos hermanos, debo terminar en este momento. Quiero animarles a que continuemos el próximo domingo viendo el versículo 16 y el versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 3. Quiero agradecerles por su compañía en este tiempo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para que nos ayude a esforzarnos por hacer el bien, que entendamos que el padecimiento por el bien nos hace bienaventurados y que realmente nos preparemos cada día de nuestros días a defender la verdad del Señor con intencionalidad y de acuerdo a sus principios. Vamos a orar en acción de gracias por la palabra del Señor.